Hola, espero que estén bien. Hoy es martes 21 de julio. Contento de estar de regreso con ustedes. Hoy tenemos un programa espectacular. Vamos a estar hablando de un reporte que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Un reporte bomba, más de 100 páginas, que titula Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Este reporte nos ayuda a confirmar y a entender cómo ha operado lo que se llama la nueva izquierda los últimos 50, 60 años, el papel fundamental que ha jugado Cuba y cómo esto ha influenciado en Puerto Rico. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Bienvenido a un nuevo episodio del Beto Podcast. Ok, antes de entrar en el reporte y en la miseria del régimen cubano, les recuerdo que la semana que viene, 28 de julio, a la 1 de la tarde, en la gran ciudad de Ponce, vamos a tener una charla de cómo pensar como un economista. Yo sé que la economía abruma a muchas personas, los asusta. Es que eso de las gráficas y las matemáticas y los números y los porcientos y las ecuaciones, eso me asusta. Pero es que esa no es la economía. Eso es lo que nos han vendido y eso ha confundido a muchas personas. La economía tiene que ver mucho más con la acción de los individuos, los valores, lo que nos importa, cómo tomamos decisiones. Y eso se lo va a estar explicando mi gran amigo Ricardo Rivera, que tiene una maestría de economía austriaca. La economía, para mí la única economía, que describe o explica la economía y todos los recursos y la prosperidad y la riqueza partiendo de lo más fundamental, que es la acción humana. No se quieren perder esta charla, van a aprender muchísimo, se le van a sembrar semillas para empezar a pensar distinto. Y usted va a tener los argumentos para ganar en las discusiones con sus amigos, ganar en las batallas intelectuales, en las cenas familiares, para que usted tenga los punchlines, todo eso, usted lo tenga listo. Vaya, la semana que viene, 28 de julio a la 1 de la tarde, cómo pensar como un economista. Se pueden registrar en ladiestra.com, es libre de costos. Ok, antes de entrar en el reporte, quiero poner este clip, que yo me acuerdo que lo discutimos, creo que es un viernes de reacciones. Es un clip que hace un biógrafo de Albizu Campos en el programa del Tony. Y él dijo algo que a mí se me quedó, mira, sembrado en mi cerebro. Y cuando salió este reporte, hice clic. El clip del Tony. Me acuerdo de ese clip. Vamos a escucharlo. Nacionalismo, sin él ser, como te dije, sin él ser comunista, porque hay discursos de él atacando el comunismo, o escritos. Sin él ser comunista, en su partido había comunistas, bueno, en su mano derecha que era Juan Antonio Correa, el comunista. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él no quería, porque él decía, aquí cabemos todos, porque nuestro goal es la independencia. No nos vamos a dividir en esas cosas. Nos dividimos cuando traigamos la independencia, en ese momento peleamos. Ahora somos todos amigos y nuestro goal es la independencia. Oye, es bien difícil entenderlo en estos tiempos porque la gente piensa que el independentista ya es un socialista comunista. ¿Entiendes? Y es algo que la gente pues lo tiene ahí porque sí. Pero es algo que en estos tiempos no saben diferenciar. Es como hay estadistas que son también socialistas. Pues claro. Porque la gente piensa que no, eso existe. Claro que sí. Y es casi gracioso porque el independentismo en Puerto Rico hasta los años 60, hasta el año 60, que fue la Revolución Cubana, el independentismo en Puerto Rico no era un independentismo de izquierda, un independentismo de centro-derecha en muchos casos. Ok, ahí lo tienen. Interesante que el Tony seguro lo trae como un punchline de que, viste que para ser independentista no tienes que ser de izquierda, hay independentistas de derecha. Claro que hay, obvio que hay personas que son independentistas de derecha, pero el movimiento independentista, como muy bien dice el profesor, desde el 60 está asociado con el comunismo, con el marxismo. Algo pasó en el 59, en el 60, la Revolución Cubana. Antes no lo era, antes no estaba vinculado a esa revolución, no existía, no estaba vinculado al marxismo. El movimiento independentista era conservador o, como él dice, centro derecha.
Igual que había socialistas, sindicalistas, como Santiago Iglesias Pantín, que eran estadistas. Pero en 1959, 1960, eso cambia. Y cambia porque surge una nueva izquierda. ¿Cómo surge eso? La Unión Soviética, que era el líder comunista del mundo, era la potencia comunista mundial, estaba pasando momentos complicados. Primero, el marxismo tradicional, el de la Unión Soviética, era un marxismo principalmente económico. Yo creo que las raíces del ideal marxista no es económico, sino que es espiritual, pero se traducía a lo económico. El sujeto en la revolución, quien tenía que llevar a cabo la revolución, era el obrero. Pero ¿qué sucede? Que el capitalismo le metió una pela al comunismo en su capacidad productiva. Y el obrero, en los Estados Unidos y en muchos otros países, decían, pero espérate, yo no quiero llevar a cabo ninguna revolución si mis ingresos están aumentando, mi poder adquisitivo está aumentando, mi vida material está mejorando. Y por ende, esta efervescencia comunista estaba perdiendo momentum porque el capitalismo estaba funcionando para el sujeto que tenía que llevar a cabo la revolución. Lo segundo es que luego de Stalin, el líder de la Unión Soviética, empieza a confirmar que lo que se decía de Stalin, de que era un criminal y de todo el daño que había causado a su propia gente, que mucha gente lo decía, ¿verdad? Desde los países capitalistas de Estados Unidos, la gente decía, no, eso es embuste, eso es propaganda capitalista. Pues el líder Khrushchev, el líder que va después de Stalin, empieza a confirmar que esas cosas eran ciertas. Y se empieza poco a poco a fraccionar y a desplomar la visión, la narrativa del comunismo internacional liderado por la Unión Soviética. En el 59, en el 60, surgen unas nuevas caras, más jóvenes, con más energía, más bohemia, más románticas, fumando un tabaco en La Habana, en el corazón del Caribe. Y empieza a articularse una nueva izquierda, no desasociada necesariamente de los soviéticos. Obviamente había una relación, había colaboración, había mucho trabajo militar, económico en conjunto, pero una nueva cara, un nuevo discurso sobre una nueva izquierda. Una izquierda que no se va a enfocar solamente en el obrero, sino que va a estar buscando distintas personas que están siendo agraviadas, que les va mal, ¿verdad? Que, como se dice en inglés, grievances, que no les gusta. Y lo van a enfocar en distintos proyectos. Un primer proyecto va a ser el antiimperialismo o el anticolonialismo. Se estaban surgiendo países nuevos luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama, ¿verdad?, la era postcolonial, especialmente en África, muchos países nuevos que estaban rechazando a sus colonizadores, europeos principalmente, pero no solo querían rechazar al colonizador europeo, sino que también querían rechazar las prácticas y tradiciones que representaban esos europeos. Y se empieza a dar esa lucha anticolonial y empieza a surgir una efervescencia postcolonial. Eso está representado en Cuba, como ellos expulsaron al imperialismo yanqui, lo sacaron de sus tierras y dejaron de ser colonias. Aunque ellos eran un país independiente, había demasiada, ¿verdad? El neocolonialismo de los Estados Unidos, ellos lo lograron sacar y crearon esa efervescencia, esa figura antiimperial, anticolonial. Y ahí es que se empieza entonces a asociar movimientos independentistas, incluyendo el de Puerto Rico, con, espérate, estas personas parecen estar consolidando una narrativa, una estrategia, lo lograron en Cuba de cómo sacar al imperio. Pues déjame empezar a asociarme con ellos. Pues eso surge algo nuevo, que es muy interesante, que ya se estaba empezando a discutir en los salones de clases de las universidades, especialmente en los Estados Unidos, de una lucha del oprimido dentro de Estados Unidos, dentro de Occidente. De que ya no es tanto el colonizado en una colonia, sino el colonizado dentro
del mismo país de los Estados Unidos. Y ahí empiezan a surgir los estudios de las minorías, los grievance stories, los estudios de los agraviados, los estudios de los acomplejados. A veces con razón, a veces sin razón, a veces exagerado, pero empieza a surgir esa política organizada a través de las minorías. Empiezan a surgir los temas de la raza, el tema del feminismo. Y desde Cuba se empezó a presentar el proyecto como que esas personas también son parte de esta articulación de la nueva izquierda, porque esas personas son colonizados dentro de sus países. Y esa es la nueva izquierda y empieza a surgir todo el progresismo, no que surja desde Cuba, sino que Cuba los consolida, se convierte un anfitrión o una capital, un centro importante para consolidar el espíritu antiimperial, anticolonial y el de los agraviados dentro de los Estados Unidos. Se convierte en una lucha contra Occidente. Ya no es del obrero contra el capital, sino que es de estas nuevas ideas contra las ideas occidentales que nos han oprimido, ya sea porque somos colonia o ya sea porque somos minoría dentro de los países. Esto es lo que dice el reporte. La lucha es contra Occidente, no solo contra el capitalismo. No es que el capitalismo ahora les gusta, pero que no es solamente contra el capitalismo. Desde la década de 1960, el régimen ha servido como el corazón palpitante de un nuevo tipo diferente de marxismo, forjado en torno a un resentimiento absoluto y odio fundamental hacia los Estados Unidos y el Occidente en general. Su sucesor cubano se construyó en torno a una obsesión casi única con la liberación del sur global de sus opresores coloniales occidentales. Por eso uno escucha mucho la liberación de los negros, la liberación de la mujer. Ese concepto de la liberación viene de la teoría anticolonial, antiimperialista traducida entonces a estos grupos dentro de los Estados Unidos. La lucha se había expandido de una guerra de clases a un conflicto de la civilización mucho mayor, que exigía no solo la igualdad económica, sino también la transformación social, cultural e incluso espiritual. El agente revolucionario ya no era el proletariado industrial, sino las naciones y los pueblos colonizados del sur global. El principal antagonista de la historia mundial ya no era el capital, sino la propia civilización occidental. El estadounidense negro en Detroit, en este relato, no era un obrero. En primer lugar y ante todo, era un sujeto colonizado. Alguien viviendo en los Estados Unidos. Un hermano revolucionario del campesino vietnamita y del rebelde congoleño. Un miembro de una colonia distintiva del tercer mundo, insertada en el corazón del imperio. Empieza a surgir este tema del tercer mundo. Primer mundo eran los capitalistas, segundo mundo era el bloque soviético. El tercer mundo son estos nuevos grupos y estos nuevos países. Mientras que la antigua izquierda soviética se había construido en torno al partido, los sindicatos y las teorías marxistas de la lucha de clases económicas, la nueva izquierda se fundaba en el poder negro, en el feminismo radical, la liberación del tercer mundo y la lucha de clases y sobre todo el rechazo radical de la cultura, la historia y la identidad occidentales en todas sus formas. Y concluye ese capítulo del reporte. Fue una revolución contra la propia civilización occidental, librada en parte mediante el novedoso e insidioso método de persuadir a los hijos de Occidente para que se volvieran contra su propio legado. Se redefinió lo que significaba la lucha de la izquierda. Ahí es que el independentismo puertorriqueño en la lucha anticolonial se mete, se asocia con los cubanos. Cuba se convierte en este centro, en este capital, donde no solo se mezcla con los cubanos para la lucha de su independencia, sino que se empieza a infiltrar todos estos otros componentes de la nueva izquierda, de la lucha racial, la lucha del patriarcado, la lucha de los heterosexuales y homosexuales todavía no, ahí los comunistas todavía eran homofóbicos, pero eventualmente se desprende de toda esta definición del opresor y el oprimido
del colonizador y el colonizado, que no tiene necesariamente que ver con que si un país o eres parte de un imperio, sino que si eres parte de Occidente. Si eres parte de Occidente y te comes las ideas de Occidente, eres un colonizador. Y si eres lo opuesto, eres un colonizado. Pero entonces, ¿qué es lo que le ofrece Cuba? Cuba es un país que no es que es muy rico, no es pequeño, está en el Caribe. ¿Qué es lo que le ofrece Cuba a estos distintos grupos alrededor del mundo? Le ofrecen tres cosas, las tres es, como yo le llamo: encuentro, entrenamiento y estadía o refugio. El encuentro lo dice aquí el reporte. Entre las organizaciones representadas en la audiencia se encontraba la Organización de Liberación de Palestina, el Vietcong, el Movimiento Independentista de Izquierda de Puerto Rico, el Congreso Nacional Africano, el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica y la Unión del Pueblo Africano de Zimbabue. Esto era una conferencia tricontinental que le dijo a estos grupos de distintas áreas, ya sea una lucha racial o una lucha del patriarcado o una lucha de independencia, vengan, vamos a reunirnos aquí en esta conferencia. Eso fue en el 1966. Era una historia en la que la Pantera Negra, esas luchas raciales en los Estados Unidos, esos grupos paramilitares, marxistas en los Estados Unidos, el militante puertorriqueño y el estudiante radical antibélico, los que luchaban contra la guerra dentro de los Estados Unidos, en contra de la guerra de Vietnam, formaban parte del mismo drama global del revolucionario cubano, el insurgente argelino y la guerrilla colombiana. Su posición como el centro espiritual de la revolución del tercer mundo, lo que lo convirtió en un destino de peregrinación para generaciones de activistas e intelectuales de la nueva izquierda, como un turismo revolucionario. Hay un capítulo del reporte que se llama Turismo Revolucionario. El nexo central de toda la red de inteligencia e influencia cubana es el Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos, o ICAP. Lo hemos hablado aquí. Hay grupos en Puerto Rico que van a atender festivales, conferencias, convenciones a Cuba, van anualmente, y quien los recibe es ICAP. ICAP es el centro que organiza estos distintos grupos. Que se encontraban allí, se conocían, creaban colaboraciones. Pero no solo eso, en Cuba también iban a entrenarse con la inteligencia cubana. La brigada Venceremos, descrita en un informe del Senado de los Estados Unidos como una de las operaciones de infiltración más extensa y peligrosa jamás emprendida por una potencia extranjera contra los Estados Unidos. Esta era parte del turismo revolucionario. La brigada fue creada con el propósito de actuar como pantalla y herramienta del aparato de la inteligencia cubana. Sus actividades revestían tanta importancia para la inteligencia cubana que eran controladas por una sección especial de la Agencia de Espionaje Cubana. Los documentos distribuidos a los comités de brigada esbozaban las labores para reclutar a excombatientes militares estadounidenses o incluso a soldados en servicio activo a fin de que viajaran a Cuba para convertir su entrenamiento en una fuerza positiva para la creación de una milicia popular en los Estados Unidos. En 1973 el FBI estimaba que unos 135 militantes puertorriqueños habían recibido instrucción extensa en tácticas de operaciones guerrilleras, preparación de artefactos explosivos y sofisticados métodos de sabotajes en la propia Cuba. Y en ese capítulo entra un poco más en la sección de Puerto Rico. Hay una sección que es de Puerto Rico, habla un poco más de Puerto Rico. En esta parte del entrenamiento. Los vínculos de extremistas puertorriqueños con Cuba eran visibles en la infraestructura de sus ataques. Cuando los macheteros, de Filiberto Ojeda, y vamos a entrar ahora en Filiberto, cuando los macheteros dispararon un cohete antitanque contra el edificio que albergaba la sede del FBI en San Juan en 1983, utilizaron equipos militares estadounidenses que habían sido capturados en Vietnam. En la guerra de Vietnam, los Estados Unidos lo utilizó en Vietnam, se capturaron allí en Vietnam, posteriormente se enviaron a Cuba y el mismo armamento suministrado por La Habana fue utilizado 2 años después en el ataque con cohetes de macheteros contra el tribunal estadounidense en San Juan, que albergaba al servicio de alguaciles de los Estados Unidos y otras agencias federales
En otro caso, el militante de macheteros Víctor Manuel Gerena, quien tiene el récord de la estadía más extensa en la lista de los 10 fugitivos principales buscados por el FBI, encabezó el robo a mano armada de más de $7 millones desde un depósito de Wells Fargo, el caso de Wells Fargo en 1983, para lo cual amarró y drogó a un empleado bancario y pinchó su cuello con una aguja. Según relatos posteriores de exoficiales de inteligencia cubanos, millones de dólares del botín de Wells Fargo ingresaron rápidamente a Cuba por contrabando, antes de que Gerena huyera para refugiarse en la isla. Funcionarios cubanos supuestamente proporcionaron a Gerena documentos de identidad falsos para ayudarlo a salir del país, proporcionaron el mismo santuario para el famoso fabricante de bombas de las Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional, William Morales, quien huyó a Cuba y vivió fuera de alcance de la justicia estadounidense durante décadas. En 1973, el FBI estimaba que unos 135 militantes puertorriqueños habían recibido instrucción extensa en tácticas, operaciones guerrilleras, preparación de artefactos explosivos y sofisticados métodos de sabotaje, como leímos anteriormente, en la propia Cuba. So, que asistieron en el caso de Wells Fargo y le dieron refugio a Gerena, que fue quien efectivamente llevó a cabo el robo de los $7 millones de la Wells Fargo. Y eso nos lleva a Filiberto Ojeda, porque hablaron de los macheteros, uno de los fundadores de los macheteros, Filiberto Ojeda, que sabemos que era parte, en algún momento de su vida, fue parte de la inteligencia cubana. Ese héroe nacional que cuando el FBI lo mata en Puerto Rico, ya ustedes saben, todos los medios, la prensa, algunos políticos, toda esa cubierta de ese héroe nacional que han matado, era de la inteligencia cubana. Aquí tengo la portada de Primera Hora. Dan por muerto a Filiberto Ojeda en tiroteo con el FBI. Aquí hay una foto de Wilín Rodríguez, un fotógrafo, una foto, ¿verdad?, de cuando es el entierro de Filiberto Ojeda, de cuán concurrido es. Y se trató como un héroe nacional para muchas personas. Sé que para muchas personas no, pero en la discusión pública se mantiene ese romanticismo, muy parecido al romanticismo que hablamos anteriormente de Fidel Castro. Y aquí tengo un libro que estoy buscando aquí, que lo tengo marcado, Plan Bonito, cómo el FBI mató a uno de sus fugitivos más buscados, Filiberto Ojeda Ríos. Está escrito por Daniel Rivera Vargas, se lo recomiendo, es un buen libro. Entiendo que el autor simpatiza algo, pero es bastante objetivo y uno lo puede leer, está muy bueno. Me ha gustado, no lo he terminado, me ha gustado. Lo estaba leyendo de casualidad y salió el reporte. Y quería leerles unas partes para que ustedes vean que no estamos inventando, de que sí, efectivamente era o fue parte de la inteligencia cubana. Aquí está, cuando se empieza a radicalizar Filiberto en Nueva York. Fue en esa etapa en Nueva York donde comenzó a tomar forma un Filiberto distinto. No el músico, sino el político. Allí conoció a personas como Pelegrín García, tras lo cual asistió a un círculo de estudios marxistas. Buen orador y preocupado por la educación política de los puertorriqueños en la diáspora, Pelegrín García fue un intenso activista a favor de la independencia y diversas causas. En 1948 dirigió una huelga en la UPR y tras ser acusado en Puerto Rico se exilió en Cuba. Allí en 1950 golpeó al presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, durante una visita del académico al suelo cubano. Siendo expulsado de ese país, lo votaron de Cuba también, siendo expulsado de ese país en 1954, se estableció en Nueva York, donde militó en el grupo Movimiento 26 de Julio, liderado por Fidel Castro, para buscar un cambio de régimen en Cuba. Fundó el Movimiento Libertador de Puerto Rico, en el que también participó Filiberto. Ese es Pelegrín García, uno de los mentores de Filiberto Ojeda. En 1961, Filiberto se fue a Cuba, donde fue adiestrado como oficial de inteligencia. Un año más tarde escribió un ensayo sobre cómo desarrollar un ejército clandestino en Puerto Rico y viajó a países como Nicaragua, El Salvador y México para hablar sobre la revolución. Algunos de esos viajes fueron en labores de inteligencia para el gobierno de Cuba, como cuando viajó en los 60 a Puerto Rico para, por ejemplo, recopilar información sobre los planes estadounidenses contra la Revolución Cubana.
y trabajó en una misión secreta sobre las bases militares norteamericanas en Puerto Rico. Y aquí tengo otra, su relación con Che Guevara. Fue adiestrado en la escuela, como quien dice, de los cuadernos de guerrilla de Ernesto Che Guevara. Estamos hablando de Filiberto. Adiestrado en ambas cosas, política y militarmente, al extremo de que el Che Guevara, lo invitó a su cruzada por Argelia en el 1966 y posteriormente a acompañarlo a Colombia, aseguró el historiador Álvaro Rivera Ruiz. Filiberto dijo que no, que el trabajo debía hacerse en Puerto Rico y no fue entonces para allá, para África. Por ahí ven cómo estos vínculos anticoloniales, de independencia, cómo se empieza a mezclar todo y vamos a ver ahora cómo se mezcla con los agravios, los estudios de los acomplejados en los Estados Unidos. Junto a otros puertorriqueños residentes en Cuba, como Rabel y Roberto José Todd Pagán, Filiberto se reunió directamente con el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, para discutir el estado de la lucha pro independencia en Puerto Rico. Descartaron seguir el modelo de Pedro Albizu Campos, de recurrir al combate frontal contra Estados Unidos y optaron por lo que marcaría toda la vida de Filiberto, la lucha clandestina, lo subversivo. Nos vamos escondidas a tirar bombas por todos lados. Y ahí vemos cómo la influencia cubana no cabe duda que ha llegado a Puerto Rico y que los líderes independentistas han estado de alguna manera vinculados, ya sea por la parte revolucionaria militar, clandestina, como lo fue Filiberto Ojeda y los macheteros, como otros del movimiento independentista que a través de la democracia, bla, 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 quieren lograr la independencia de Puerto Rico para instalar un régimen como el régimen cubano. O quizás esa no es su intención, pero eso es lo que sucedería porque quienes los apoyan son esas personas. Ya hablamos de encuentro, ya hablamos de entrenamiento. Ahora hablamos la última parte, la estadía o el refugio. En 1998 el FBI estimaba que unos 77 fugitivos por delitos graves habían encontrado protección en el Estado cubano. Esta no es una política humanitaria especial de asilo. Esto no es asilo para quienes están siendo perseguidos por los tiranos. No. Esto es asilo para quienes están cometiendo crímenes en sus propios países. Un pilar deliberado de la política exterior cubana, ejecutado y supervisado por el Estado cubano como parte de su labor más amplia por mantener el lugar de La Habana en el centro de la izquierda revolucionaria. Desde la década de 1960, La Habana ha fungido como capital revolucionaria para los nacionalistas, separatistas y militantes negros. Ningún movimiento radical en los Estados Unidos ha guardado una relación más estrecha con el régimen cubano o recibido su asistencia. Vamos, aquí tengo una lista de personas que han estado ahí reportadas como refugiadas en Cuba y ese capítulo lo mencionan de una manera muy interesante en el reporte. Le ponen esta frase al principio y dice lo siguiente: nombre cualquier disturbio en los Estados Unidos, en los campus de las universidades, en las calles, en cualquier lugar y nombraré sus líderes que han estado en Cuba. Toda esa subversión, todo ese caos ha sido entrenado, facilitado por el régimen cubano como la capital del comunismo del siglo XXI, aunque esto comenzó antes, en los 1970, 80 y por ahí para abajo. Personas que han estado en Cuba, los que fueron a Cuba. Estos no son los refugiados todavía, después vamos a entrar a los refugiados. Estas son las personas que entrenaron o pasaron por Cuba. No todos entrenaron, algunos visitaron. Filiberto Ojeda Ríos, ya lo hablamos. Bernardine Dohrn, del Weather Underground, otro grupo de estos radicales en los Estados Unidos, una de las cofundadoras de Weather Underground que viajó a La Habana para reunirse con funcionarios cubanos y del Vietcong de Vietnam en julio de 1969 y posteriormente ayudó a orquestar una serie de ataques terroristas en suelo estadounidense, a pesar de haberse encontrado alguna vez entre los 10 fugitivos más buscados del FBI. Dohrn pasó, escuchen bien, porque aquí es que ellos se entrenan y luego se infiltran en las instituciones de los Estados Unidos. Dohrn pasó a trabajar en el bufete de abogados de élite
Sidley y Austin, y más adelante fue contratista como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern, donde enseñó durante más de 20 años. Bill Ayers, del Weather Underground también, otro cofundador del Weather Underground que se convertiría en profesor de educación en la Universidad de Illinois en Chicago. Escuchen esto. En el 1995, y esto es del reporte, Barack Obama lanzó su primera candidatura para un cargo político en la sala de la casa de Dorn y su esposo, Bill Ayers. Estas dos personas que acabamos de hablar del Weather Underground que fueron a entrenarse en Cuba. Barack Obama creó la coalición, oficializó y lo hizo pop, la coalición de los acomplejados que se venían entrenando desde Cuba. La coalición de las minorías, las intersecciones y todas estas cosas babosadas que Barack Obama lo presenta de una manera pop, una manera digerible. Pero atrás de eso, ¿cuál es la ideología que hay? ¿Cuál es el entrenamiento ideológico que hay? Personas asociadas a estos grupos radicales marxistas de izquierda que encontraron un apoyo y un hogar en Cuba. Mark Rudd, también del Weather Underground. Susan Rosenberg, Brigada Venceremos. Es una exalumna de las brigadas que más tarde se sumó a la organización comunista 19 de mayo, rama terrorista particularmente violenta del Weather Underground, responsable del asesinato de 2 agentes de policía y un guardia de seguridad en 1981. Y ahora escuchen esto de Susan Rosenberg. Más tarde se convirtió en la vicepresidenta de la junta directiva de A Thousand Currents, poderosa organización sin fines de lucro progresista que sirvió como patrocinadora fiscal de la fundación de la red mundial Black Lives Matter. Ahí lo van viendo, como todo esto se empieza a traducir al presente, esa nueva izquierda. Recuérdense, la izquierda tradicional era de los sindicatos, de los obreros. Era un tema económico. ¿Cómo resolvemos esto? Que el patrono les pague mejor o que no haya la propiedad privada y sean cooperativas y qué sé yo. Esa es la izquierda vieja. Eso old school. Eso no lo queremos, eso no funcionó, eso lo perdimos. Vamos a reconfigurarlo a través de los agravios, de las frustraciones, de las inquietudes que puedan tener, algunas válidas y legítimas, porque el problema racial sí era un problema en algunos lugares en los Estados Unidos. Pero aunque haya habido progreso, tú no abandonas la lucha racial, porque la lucha racial era parte del movimiento político. De ahí es que nacen, esos son los que le enseñan, son los padres intelectuales que fueron entrenados en Cuba para tumbar a su enemigo principal, los Estados Unidos. No le puedes ganar militarmente, vamos a ir contra los Estados Unidos de manera subversiva. ¿Cómo lo hacemos? Atacando las ideas, la identidad de los Estados Unidos. Pues, ¿cuáles son esas? Las occidentales. Ok, pues vamos entonces a escoger estos distintos grupos que están frustrados dentro de esa misma población. Vamos a entrenarlos, vamos a invertir en ellos, vamos a ayudarlos para que tomen riesgo y si les va mal, se refugian aquí, no hay problema. Le conseguimos una taquilla que se escape en un segundo, estás aquí refugiado, no te va a pasar nada. Karen Bass, la actual alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, fue una de las principales organizadoras de Venceremos en el sur de California y llegó a visitar Cuba cada 6 meses, según una entrevista que dio en el 1996. Como que hay otros, aquí hay más personas. Stokely Carmichael. Carmichael, creo que era de los Black Panthers o de estas, ¿verdad? De estos grupos negros de esas luchas raciales. Asistió como delegado honorario y Castro lo llevó al volante de un jeep en un recorrido personal de la isla. Es que ahí viene la bohemia, ¿verdad? En La Habana, guiando un jeep con el líder revolucionario vestido de militar que sacó a los imperialistas. El líder cubano elogió a Carmichael y presuntamente lo presentó ante una multitud de 400,000 personas en La Habana. Carmichael, por su parte, elogió a la revista Tricontinental, porque el encuentro, la conferencia tricontinental luego se convierte en una revista, y le habló como una Biblia en círculos
revolucionarios, el concepto ahora extendido de racismo institucional que se atribuye ampliamente a Carmichael, se convirtió en la gramática operativa de la política radical negra durante el próximo medio siglo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué hablamos tanto de esto de los agravios o de las molestias? Porque en un sistema político occidental, tú identificas agravios como actos individuales y hay unos procesos de justicia que se llevan a cabo y en el momento que eso no esté sucediendo, pues se atiende el sistema de justicia. Pero no se va contra todo el sistema. Esa es la mentalidad de la víctima que ellos van introduciendo. De que si a mí me pasa algo que no me gusta, pues yo soy víctima de un sistema. Y yo tengo que luchar contra ese sistema y contra todos los sistemas auxiliares, porque mi sistema es parte de otro sistema. Y al final del día tengo que acabar con el sistema completo. Tengo que ser revolucionario. Y por eso tengo que ir contra todas las definiciones de Occidente, del individuo, de la constitución, del capitalismo, la propiedad privada, la familia, el cristianismo. Yo tengo que ir en contra de todas esas cosas, porque esos son sistemas que me están oprimiendo o que están colaborando en mi opresión. Así es que se traduce en el espíritu revolucionario esto de los agravios. Por eso es tan peligroso hablar de esa manera, las políticas de identidad, generalizar las cosas y no ir a actos particulares. No aceptar el discurso de que es el sistema, todos estos fantasmas abstractos. Porque al final del día es aceptar la retórica de estas personas. Angela Davis, alguien también famosa, Partido Comunista de los Estados Unidos, entiendo que es profesora, mira, aquí en la actualidad es una de las celebridades académicas más condecoradas del país, profesora emérita, distinguida de la Universidad de California en Santa Cruz. Davis ha sido incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer y nombrada retroactivamente la Mujer del Año de Time Magazine para el 1971. Davis alguna vez honró con su nombre la lista de los 10 prófugos más buscados del FBI, acusada de suministrar a extremistas negros las armas de fuego que utilizaron para secuestrar y asesinar a un juez de California en 1970. Davis huyó, fue capturada meses después y absuelta más adelante. 2 años más tarde, Davis fue recibida en La Habana con la bienvenida de una heroína. 1000 otras personas más que el informe no menciona. Vamos a lo último. Los refugiados en Cuba. 77 personas es lo que dice el reporte. Incluye Víctor Manuel Gerena, el militante machetero Víctor Manuel Gerena, quien tiene el récord de la estadía más extensa en la lista de los 10 fugitivos principales buscados por el FBI. Lo mencionamos anteriormente. Este fue el de Wells Fargo. William Morales proporcionaron el mismo santuario para el famoso fabricante de bombas de las Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional de Puerto Rico, William Morales, quien huyó a Cuba y vivió fuera del alcance de la justicia estadounidense durante décadas. Assata Shakur, ex Pantera Negra, creo que es la tía de Tupac Shakur, el rapero también famoso, acomplejado de los 90 en los Estados Unidos. Ex Pantera Negra, se unió al Ejército de Liberación Negra a principios de la década de 1970, descrito por las Fuerzas de Seguridad Federales como una de las organizaciones militantes más violentas de la época. Ella creo que muere en Cuba. Y como estos hay un montón más. Huey Newton, fundador de la Pantera Negra, Robert Williams. Este es interesante. Robert Williams creía en la República de Nueva África. Él creía que había que tomar, creo que eran algunos estados del sur de los Estados Unidos y convertirlo en una nueva nación de los negros que se llama la Nueva África. En fin, estas personas también fueron refugiadas en Cuba de alguna manera u otra. Y eso es lo que Cuba le ofrecía. Encuentro, entrenamiento, estadía, refugio. A todos estos revolucionarios, cuya única misión es destruir las ideas de Occidente. Y es muy interesante, porque leyendo el reporte y reflexionando de este episodio, me es interesante que la nueva izquierda se configura como una lucha antiimperial o anti el colonialismo y toda la postcolonia y todo esto, y una lucha
del progresismo, ¿verdad? De cómo estas tradiciones occidentales están oprimiendo o a la mujer, o al negro, o al que quiere comportarse distinto, o al ateo, qué sé yo, ¿verdad? Todos los grupos que ellos identifican que están siendo marginados en Occidente, pues se crea una política que consolida esos dos grupos. Y en Puerto Rico, esa es la alianza. La alianza que corrió en las últimas elecciones confirma esta consolidación de la izquierda antiimperial, anticolonial, para aquellos, ¿verdad?, que se creen que Puerto Rico es una colonia como aquellas en África y que estamos oprimidos por los Estados Unidos. Más allá del estatus, que la relación es lo mismo, es equivalente a lo que uno puede ver en las colonias en África y Antigua. Eso que es un proyecto antiimperial, anticolonial, con ese discurso es el Partido Independentista Puertorriqueño. Y luego tienes el tema progre con el Movimiento Victoria Ciudadana. La alianza combina ambas. La alianza es la representación política de la nueva izquierda, que Cuba funcionó como anfitrión y como articulador, agrupador de estas vertientes de la izquierda. Y así es que Cuba se convirtió en la capital del comunismo del siglo XXI. Supo muy bien incorporar, ofrecerle algo que fuese atractivo para estos distintos grupos y crear una nueva coalición de izquierda, cuya única misión nuevamente es destruir las sociedades occidentales. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.